Hola, mis estimados estudiantes y público en general, ¿sí? ¿Quién va a ver este video? Sí, este video es responder la siguiente pregunta. Sí, corresponde a eso, ¿va? Vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿cómo encontrar al vector correspondiente si se tienen los componentes de un vector? Recuerden que los componentes de un vector son X y Y. Así que la pregunta ahí está. Vamos a pensar que tenemos al valor de X, tenemos a X que tiene un valor de 8 centímetros. Tenemos a X que tiene un valor de 8 centímetros. Y tenemos a Y que tiene un valor de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces vean bien. Voy a repetir la pregunta y los datos que tenemos. Dice, ¿cómo encontrar al vector correspondiente si se tienen los componentes de un vector? Ok, vean. Tenemos X, es positivo. Y tenemos Y, es positivo. X, 8 centímetros. Y es centímetros. Sí, 10 centímetros. Lo que tenemos que hacer también aquí es encontrar ese vector correspondiente de forma gráfica y de forma analítica. ¿Ok? Vamos a empezar de forma gráfica. Vamos a colocar nuestro plano cartesiano. Colocamos nuestro plano cartesiano. Colocamos nuestro plano cartesiano. Ahí está. Y tienen que observar los signos de cada componente. Ya los había mencionado. Es positivo y es positivo. Y recordar que aquí está Y, positivo, que aquí está X, positivo, que aquí está menos X y aquí está menos Y. Es por ello que es importante verificar el signo de los componentes. Y me dice que es positivo, 8 centímetros, Y es positivo, 10 centímetros. Sacamos nuestra regla y si es positivo, medimos sobre el eje positivo 8 centímetros. Este es el eje positivo. Entonces medimos 8 centímetros. Ahí, sobre el eje, 8 centímetros, porque es positivo. 8 centímetros, ahí está. 8 centímetros. Le ponemos la lupa para que ustedes vayan verificando que realmente ahí están los 8 centímetros. ¿De acuerdo? Ok, cerramos nuestra lupa. Y ahora dice, es positivo. Entonces, sobre el eje de la Y positivo van a estar 10 centímetros. Ah, ok, con nuestra regla, 10 centímetros, pero ahora sobre Y. Y ahí está. ¿Sí? Medimos 10 centímetros Y. Porque eso es lo que vale Y. Y ahí tenemos nuestros dos componentes, el cual le vamos a agregar con una flechita igual, que aquí está el componente X, esto es X, y aquí está el componente Y. Aquí está Y. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos los dos componentes graficados. Ah, ok. Entonces, miren, volvemos a tomar nuestra regla y aquí medimos también nuestro 10 centímetros porque sería el componente Y. Y en automático, vean, vamos a encontrar el componente X. Encontramos el componente X colocando nuestra regla aquí.
¿sí? Cerrando. Ahí está. Y igual lo cerramos. Ahí está, lo cerramos. Y ahí tenemos ya como siempre lo hemos mencionado, o los videos anteriores lo pueden ver, esto es X también y esto es Y. Por lo tanto, de manera gráfica, el vector correspondiente va a ser el que parte del origen y al punto opuesto. Y ahí está nuestro vector de forma gráfica. Ahí está nuestro vector de forma gráfica. Lo que hacemos, obtener el valor de ese vector simplemente midiendo. De forma gráfica, lo que hacemos es simplemente medir con nuestra regla. Medimos con nuestra regla. ¿Ok? Este es nuestro vector correspondiente. Medimos con nuestra regla. Colocamos nuestra regla y lo medimos. ¿Sí? Con la lupa. Vamos a ponerle la lupa para que lo podamos ver bien. Ahí está, vean. Me sale 12.9. 12.9. Gráficamente, entonces, ese vector, véanlo bien, 12.9 por ahí, no 12.9. Por lo tanto, gráficamente ese vector, ¿sí? Tiene una longitud o un módulo de 12.9 centímetros. Este es entonces nuestro vector. Aquí está nuestro vector. Este es nuestro vector. De forma gráfica nada más medimos. Y su ángulo lo obtenemos también midiendo. Aquí está, lo medimos. Vean. Y sacamos nuestra lupa para que podamos identificar cuánto me marca ese ángulo, vea. Y me marca 52. Voy a dejarlo en 52. 52 grados. ¿Lo vieron? 52 grados. Y así es como obtenemos nuestro vector correspondiente. Así es como tenemos nuestro vector correspondiente de manera gráfica. ¿Sí? De manera gráfica, únicamente lo que hicimos fue medir. Y entonces aquí anotamos que es 52 grados, ¿sí? 52 grados de forma gráfica. Esto es 52 grados. 52 grados, ¿sí? Me da de manera gráfica. Y el vector 12.9 centímetros. Ok, eso es de manera gráfica, ¿sí? Pero también existe un procedimiento analítico que dentro de los vectores, recuerden que cuando nosotros hacemos un cálculo analítico, es el valor cuando encontramos un valor analítico, es el valor más aproximado. Más aproximado. ¿Y qué hacemos? Vean, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque aquí hay un ángulo recto, que es el mismo triángulo que está en la parte de arriba. Estos dos triángulos son los mismos. Estos dos triángulos son los mismos. Por lo tanto, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y vean, conozco Y, porque conocemos a Y. Recuerden que Y es 10 centímetros. Y, ¿sí? Tenemos que X es 10 centímetros, perdón, Y es 10 centímetros. ¿Sí? 10 centímetros. Y tenemos que X
¿sí? X es igual a 8 centímetros. Y en este problema lo que queremos encontrar, ¿sí? Es el valor del vector correspondiente. Vean la pregunta, ¿cómo encontrar al vector correspondiente si se tienen los componentes de un vector? Conocemos X y Y, lo que no conozco analíticamente, que ya lo encontramos gráficamente, lo que no conozco es el vector, ni conozco el ángulo de manera analítica. Gráficamente ya lo encontramos, ¿sí? Ahí está. Entonces, como es un triángulo rectángulo, vean, y este es el ángulo que quiero analizar. Recuerden que los lados de un triángulo rectángulo se llaman cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y nos damos cuenta que, recuerden que en un triángulo rectángulo, el lado que está, ¿sí? Déjenme sacar aquí el Paint para que ustedes podamos explicarlo aquí aquí, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo. Recuerden que en un triángulo rectángulo hay un ángulo recto. Hay un ángulo recto. El ángulo recto es aquel que tiene, ¿sí? Es aquel que tiene 90 grados. Y siempre en los libros lo van a encontrar, ¿sí? Con un cuadrito aquí que te va a indicar que es el triángulo recto, que es un ángulo recto, por eso se llama triángulos rectángulos. Y siempre el ángulo, el lado que está enfrente, siempre el lado que está enfrente del triángulo, del ángulo recto, siempre es la hipotenusa. Ese ángulo que va a estar enfrente del ángulo recto, sí, es la hipotenusa. Esto que tenemos aquí, este va a ser la hipotenusa. Sí, recuerden, hipotenusa. Hipotenusa. Y estos se llaman catetos. Cateto. Y este también es otro cateto. Este también es otro cateto. Pero también se llama cateto opuesto y cateto adyacente. Va a depender del ángulo que quiero analizar. Recuerden, si yo quiero analizar este ángulo, este es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. Si yo quiero analizar este ángulo, sí, lo voy a cambiar de color, sí, lo voy a cambiar de color para que lo podamos identificar. Si yo quiero analizar este ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. Bien, entonces, para identificar el cateto opuesto o el cateto adyacente va a depender del ángulo que quiero analizar. ¿De acuerdo? Ok. Y recuerden que hay 7 ecuaciones que se ocupan en los triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Y las razones trigonométricas que ya los hemos mencionado con anterioridad, ¿sí? De donde se deriva, de hecho, para calcular los componentes de un vector que es seno y coseno, en esta ocasión vamos a hablar de tangente, en donde dice que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, identifiquemos bien los elementos. Vamos a trabajar ahora con 2 ecuaciones, ¿sí? Vamos a trabajar con 2 ecuaciones y vamos a trabajar con los triángulos rectángulos y con el teorema de Pitágoras y la función tangente. ¿Ok? Vámonos entonces ahora con lo que tenemos aquí. Vean, conozco X.
conozco Y. Es decir, si este es el ángulo que quiero analizar, conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. Conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. Y se dan cuenta, el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Si nos damos cuenta y lo analizamos, entonces lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Y entonces para encontrar la hipotenusa tenemos una ecuación que se llama teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ok. Entonces, si lo trasladamos aquí y B es la hipotenusa, entonces sería el valor del vector al cuadrado es igual a Y al cuadrado más X al cuadrado. ¿Sí o no? Despejamos, quitamos el cuadrado de este lado, pasa sacando raíz del otro lado. Entonces el vector va a ser igual a la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de Y al cuadrado más X al cuadrado. Y al cuadrado más X al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces sustituimos, vean, sustituimos. Esto es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale Y? 10. 10 centímetros. 10 centímetros al cuadrado más X. ¿Cuánto vale X? 8. 8 centímetros. 8 centímetros al cuadrado. 8 centímetros al cuadrado. Ok. Vean, entonces mi vector, vamos a hacer esa operación con nuestra calculadora. Vamos a hacer esta operación con nuestra calculadora. Dice que es, abrimos paréntesis, 10, cerramos paréntesis, X cuadrada, más, abro paréntesis, 8, cierro paréntesis, X cuadrada, igual, y hasta el final sacamos raíz, igual. Y me sale 12.806. 12.806. 12.806. 12.8. Vean, 12.806 centímetros. ¿Cómo puedo saber que estoy bien? Porque este valor que acabo de encontrar aquí, tiene que ser muy parecido a el valor que saqué gráficamente, 12.9, véanlo, 12.9 centímetros, y ahí está. Ahí encontramos de manera analítica el vector correspondiente. ¿Y qué me hace falta? Me hace falta el ángulo. Vamos a encontrar el ángulo. El ángulo que gráficamente me salió 52. Y para encontrar el ángulo en este tipo de problemas, vamos a utilizar la función tangente. ¿Sí? La función tangente que lo tenemos aquí. Tangente del ángulo
tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ok. Por lo tanto, aquí lo ponemos. Tangente del ángulo, ¿sí? Tangente del ángulo, tangente del ángulo, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a analizar la figura. Cateto adyacente. Analicemos nuestra figura. Cateto opuesto 10 centímetros. Cateto adyacente 8 centímetros. Cateto opuesto 10 centímetros. Cateto adyacente 8 centímetros. Lo sustituimos. Lo sustituimos. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es y sobre X. Es decir, 10 centímetros sobre 8 centímetros. Sobre 8 centímetros. Revisemos la figura de nuevo para que a ustedes no les quede ninguna duda. Ahí está. Cateto opuesto Y, 10 centímetros. Cateto adyacente X, 8 centímetros. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, entonces, tangente del ángulo, hacemos la división. 10 entre 8. Vamos a hacer nuestra división. 10 entre 8. 10 entre 8. ¿Ok? 1.25. 10 entre 8, 1.25. Entonces aquí tenemos 1.25. Pero no perdamos de vista, lo que queremos es encontrar el ángulo. Lo que queremos es encontrar el ángulo. Vean lo que hacemos. Hagan de cuenta que aquí tenemos dos variables. Tangente es una variable y el ángulo es otra variable. Es cuando tenemos x por y es igual a 5. Vamos a pensarlo así, es un ejemplo. Y yo quiero encontrar y. Me está estorbando x. Por lo tanto, lo despejamos. Si yo quiero encontrar y me estorba x, lo despejamos. X está multiplicando, pasa dividiendo, de tal manera que y es igual a 5 sobre x. ¿De acuerdo? 5 sobre x. Ahí está. Es lo que tenemos aquí. Ah, ok. Entonces, es como si tuviéramos aquí dos variables, o tenemos dos variables. Tangente y el ángulo. Me interesa el ángulo. Tangente multiplica el ángulo. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Ah, ok. Entonces, el ángulo va a ser igual a 1.25 sobre tangente. Porque estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y aplicamos la ley de la inversa, de las leyes exponenciales. La ley de la inversa, la ley de la inversa, se llama ley de la inversa, que es una ley exponencial. Ley de la inversa explica que si yo tengo 1 entre x es igual a x a la menos 1. X a la menos 1. Si yo tengo, por ejemplo, 1 entre x al cuadrado, esto es igual a x a la menos 2. Es una ley exponencial. X a la menos 2. ¿Sí? Si yo tengo 1 entre x a la 3, es igual a x a la menos 3. ¿Ok? Si yo tengo 1 sobre tan, aquí hay un 1, pero no se escribe. Recuerden, si yo tengo cualquier número que tenga, ¿sí? Está multiplicado por 1,
pero no se escribe. Está dividido entre 1, pero no se escribe. Tiene potencia 1, pero no se escribe. Por lo tanto, únicamente escribimos 3. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Aquí adelante del 1.25 hay 1, pero no se escribe. Entonces aquí tenemos 1 entre tan, lo voy a poner con rojito. Aquí adelante del 1.25 hay un 1, pero no le escribimos. ¿A qué es igual a 1 entre tan? Véanlo, aquí está. 1 entre x, x a la menos 1. 1 entre x, x a la menos 1. 1 entre tan, pues es tan a la menos 1. Ah, es por ello que el ángulo es igual a tan a la menos 1, tan a la menos 1 por la ley exponencial, la ley de la inversa, de 1.25. 1.25. ¿Y eso qué quiere decir en mi calculadora? Pues algo muy fácil, véanlo. Vamos a nuestra calculadora. Si ustedes ponen shift tan, vean, shift tan, les va a salir tan a la menos 1. Y entonces nada más colocamos este valor que tengo aquí, 1.25. Ah, ok. Shift tan, tan a la menos 1. Nada más pongo 1.25 y le pongo igual. Igual. 51.340. 51.340. 51.340. Ese es el ángulo del vector. Es el ángulo del vector. Esto que tengo aquí, que acabo de obtener, es el ángulo del vector. Véanlo. Aquí está. Gráficamente obtuvimos 52 y analíticamente tuvimos 51.340. Recuerden que los valores analíticos o que se obtienen de forma analítica son los valores más aproximados, pero gráficamente me puede servir para identificar si estoy bien. Vean, gráficamente el vector me salió 12.9 centímetros y analíticamente 12.806. Estoy bien. Gráficamente el ángulo me salió 52 grados y analíticamente me salió 51.340. Ok, aquí le voy a cortar el video y esta es la forma de encontrar al vector correspondiente si se tienen los componentes de un vector. Así que le cortó el video. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.